En el aire, Luis Hipólito Alem, el querido ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación. Bienvenido a la mañana de Juan Domingo. A este lo Buenos conozco. días. Buenos días, compañeros. Bueno, hoy se cumplen 48 años de que comenzara en Mar del Plata la Noche de las Corbatas, aquel evento donde una serie de abogados comprometidos con la defensa de los intereses de los trabajadores fueron víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Los doctores Norberto Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alaiz, Camilo Ricci, Carlos Bossi, José Verde y su esposa, Tomás Fresneda y su esposa María de las Mercedes Argañarás de Fresneda, Presentes. que estaba embarazada de 4 meses, Presente. María Esther Vázquez de García y su esposo, Presentes. Néstor Enrique García Mantica y Marta García y Jorge Candeloro, ¿no? De ellos solamente sobrevivieron José Verde y su esposa, Ricci, Bossi y Marta García de Candeloro, ¿no? De todos esos hechos estuvo imputado en su momento un juez de Mar del Plata, designado en 1976, que todavía sigue siendo juez, que se llama Pedro Hoft, ¿no? Se hizo un jury de enjuiciamiento. En el jury, increíblemente, porque los juries solamente tratan sobre las cuestiones que tienen relación con el buen o mal desempeño del cargo de juez, ¿no? Pero los integrantes del jury se metieron con temas que no les correspondían y decidieron que no había constancia de que fueran delitos de lesa humanidad los que se le imputaban al juez Hoff, ¿no? Lo cual no es su tarea, porque decidir si algo es un delito de lesa humanidad o no es tarea de un tribunal oral federal. Bueno, todavía en Mar del Plata se sigue la lucha, todavía Hoff sigue siendo juez, todavía sigue enfrentado con la mayoría de los organismos de derechos humanos, en una ciudad donde hoy ni siquiera tienen gas gracias al ex juez federal Guillermo Montenegro, y que ahora es su intendente, y a las políticas de Javier Milei. Desde entonces hasta ahora hay una constante, ¿no? La utilización de los tribunales, del Poder Judicial, como forma de perseguir y amedrentar opositores. Tal vez no con la brutalidad de aquellos tiempos, donde la mayoría terminaron desaparecidos en los centros clandestinos de detención y exterminio que funcionaban en Mar del Plata. Pero fijémonos lo que pasa con Alexia Bailar, lo que pasa con la concejal Mieri, ¿no? Que por un hecho que a lo sumo puede constituir una contravención, es decir, tirar mierda en la puerta de un diputado que se la pasa repitiendo bala o cosas por el estilo, y eso no es un delito penal. Pero fíjense ustedes cuál es la cosa peligrosa, que es lo que calificó la jueza Sandra Arroyo de Salgado, ¿no? Lo que calificó la conducta para detener a esta gente, ¿no? La calificó de formar parte de un grupo que quiere imponer sus ideas por medio de la violencia. ¿Cuál es el grupo al que pertenecen todos los detenidos en esta causa? El peronismo, señores. A eso apuntan, a declarar cualquier cosa, cualquier actividad opositora como algo peligroso y algo que tendría que ser exterminado. Porque no hay otra explicación, ¿no? La funcionalidad de esta jueza a lo que sostienen Milei y sus compañeros, ¿no? Una jueza que en muchas publicaciones periodísticas se la ha vinculado con los servicios de inteligencia y con personajes medio oscuros como Estiuso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estamos frente a eso. Entonces es otra de las cuestiones a las que nos tenemos que enfrentar. Tenemos que, por un lado, que recordar a aquellos trabajadores. Centeno fue el autor de la ley de contrato de trabajo, nada menos, ¿no? Un abogado comprometido, ¿no? Con la defensa de los intereses de la clase trabajadora, con lo que es el fuero laboral que hoy este gobierno pretende exterminar, ¿no? Pretende liquidar. Para ellos, que un trabajador haga juicio es una industria, ¿no? Y no la defensa de sus derechos, y están tratando por todos los medios y por todas las reformas de terminar con las indemnizaciones y de terminar con cualquier derecho que asista a los trabajadores. Bueno, estamos en esa situación y una vez más tenemos que llamar la atención sobre la funcionalidad de este tipo de poder judicial y pensar en otros modelos, como por ejemplo el que acaba de instalar Claudia Sheinbaum en México, para el futuro, ¿no? Porque tenemos que empezar a pensar qué políticas vamos a implementar, qué políticas concretas vamos a implementar, más allá
de las declaraciones. Algunos pasos en el buen rumbo parecen estar dándose. Esta reunión que se celebró en la provincia para hacer una lista conjunta es un paso en el buen camino y esperemos que a ese le sigan otros y que podamos recuperar toda la iniciativa que corresponde al movimiento nacional y popular para terminar con este gobierno de entreguistas y payos miserables que apalean jubilados y meten presas a la gente por pensar distinto, aparte de insultar grotescamente a todo el que no piensa como ellos, incluso a periodistas que están más cerca de su pensamiento que de otra cosa, ¿no? Bueno, creo que esa es la cosa que podemos tener hoy, una mezcla de la memoria para no olvidarla nunca, porque como decía Eduardo Luis Duhalde, es un arma de combate, con el presente. Así que feliz Juan Domingo para todos, compañeros, y esperemos encontrarnos en las luchas que nos convocan día a día. Me dejaste carburando. Es terrible que tengamos que permanentemente a lo largo de los años tener tanto enemigo dentro del país, tanto forro de intereses extranjeros, tanta influencia de los sectores pudientes económicamente en Argentina, que se creen los reyes del país por lo que producen, pero que lo hacen a costa de la sangre de la gente, de la huida de sus aportes a paraísos fiscales, y que se manejan como una dictadura privada, digamos. Es muy difícil aceptar con nuestra idea de la democracia, y como la hemos visto varias veces de cerca, con Perón, con Néstor, con Cristina, tener que aceptar semejante invasión permanente de los derechos y de bienes y demás por estos sectores que terminan, como ahora, secuestrando gente que por solidarizarse con una joda, a un tipo que permanentemente dice hay que balearlos, hay que, digamos, que no hay ninguna vara de sensatez, de pudor para entender cómo es una sociedad democrática, que no lo somos, claramente. Fíjate lo que dice el filósofo de cabecera de Milei, Agustín Laje, que dice que usar la violencia contra los opositores está bien, ¿no? Lo que no entiende esta gente es que con declaraciones de ese tipo lo único que están alimentando es una espiral muy peligrosa, porque cuando, como decía el general, cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Totalmente. ¿No? Deberían pensarlo y además, porque ellos ni siquiera son dueños, ellos son sirvientes de intereses que los trascienden y que los manejan a su gusto, que son intereses extranjeros, que son los intereses del imperialismo. Realmente eso es lo peor, porque ni siquiera están defendiendo cosas propias, sino que trabajan para otros. Sí, Claudio, ¿querías decir algo? No, a propósito de este tema. Buen día para todos. Feliz Juan Domingo. Buen día, Claudio. Feliz Juan Domingo. ¿Cómo andan? Bueno, no, Luis, pensaba en Esper, ¿no? Las veces que ha amenazado a dirigentes opositores y nunca fue citado por la justicia, y decir también que quien financió la campaña de Esper, que lo sabemos bien que está detenido ahí en Rawson, si no me equivoco, está con una domiciliaria. El narcotraficante que financió a Esper está con una domiciliaria, ¿sí? Con una prisión domiciliaria. Mientras alguien que tiró estiércol en la casa de este sorete terminó yendo preso a Ezeiza. Claro, sí, pero Esper es un verdadero sorete, así, más mierda que el estiércol. Así que, de todas formas, digo, eso es lo que a mí me produce bastante tirria. Y bueno, habrá que responderle, yo creo que quizás estoy muy equivocado, habrá que responderle a esta gente de la misma manera, ¿eh? Me parece que ya la moderación no nos lleva a ningún camino. Callarnos no nos lleva a ningún camino, por eso resalto todo lo apuntado por ti, Luis. Bueno, esperemos que tengamos... Sí. Compañero, le recuerdo que también un día como hoy, pero en 1976... 11 detenidos son sacados de la unidad penal de Salta y llevados al paraje Las Palomitas, y allí
lo fusilan y fraguan un enfrentamiento y el que estaba a cargo era el coronel Carlos Múrjar. Sí, bueno, esa es una de las causas más emblemáticas que hubo en Salta, junto con lo que fue la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, ¿no? Claro. Que fue primero desplazado de su cargo y después víctima de desaparición forzada, entre otras cosas. Por eso yo digo, la memoria hay que conservarla, pero también hay que entender que no solamente nos basta con eso, con el conservar la memoria, sino que hay que utilizarla para que estas cosas no vuelvan a pasar, para que tengan conciencia de quiénes son los que están detrás, porque son los mismos los que estuvieron detrás del terrorismo de Estado entre el 76 y el 83, y de este terrorismo de Estado de baja intensidad, como suele decir Cristina, que nos agobia hoy, ¿no? Fíjense ustedes, la mayor parte de los condenados por crímenes de lesa humanidad están en sus casas, gozando de prisiones domiciliarias sin pulsera ni nada por el estilo, sin tortilleras, mientras celebran fiestas y contratan artistas para celebrar, ¿no? Así que bueno, claro. Fíjense, como dicen muchos, si Evita viviera, tendría tobillera. Bueno, gracias compañeros y feliz cuando para... Feliz cuando... Chao Luis, chao.